distribución de recursos personales que todo proceso de envejecimiento produce en el funcionamiento físico, en el cognitivo y emocional. Yo lo dejo como marco. Luego nos lo van a contar, pienso yo, los compañeros cómo hacen eso. Los determinantes de un envejecimiento serían dos grandes grupos. A nivel social sería la salud, sobre todo el autocuidado, la seguridad, sobre todo la cuestión económica, la participación, que no se aparten del mundo que les rodea, y el hábitat. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde? Esos cuatro elementos son los que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud ha planteado como determinantes que habrá que estudiar. Y a nivel personal, que eso nos toca a los que trabajamos con las personas con discapacidad, son mantenimiento de un buen funcionamiento físico, cognitivo y emocional. Y realizar actividades significativas, como hemos oído a la mañana, decía nuestra primera mesa, Miguel, desde la Fundación Matías del País Vasco, que signifique algo a la persona que está, significativas que motiven y generen estímulos. Bueno, ¿por qué es importante planificar el envejecimiento activo y gratificante de las personas con discapacidad? Por dos razones. Por algo tan serio, los que trabajamos a nivel intelectivo, que estamos aquí también, por la evidencia científica de la prevención. Donde se ha hecho prevención, científicamente se garantiza que envejecen bien las personas con discapacidad. Y yo espero que nos cuenten cómo lo están haciendo, tanto en Granada como en Cartagena. Y segundo, porque la preparación facilita la adaptación a los cambios. Voy a terminar tocando tres aspectos. Hay muchos implicados, pero yo en este encuentro, por el tiempo que tengo y por lo que sé que se está tratando, voy a decir que hay tres implicados importantes. Las familias, que van a envejecer juntos, porque los padres se hacen mayores y los hijos también, los y las profesionales que estamos aquí, y las entidades. ¿Qué es lo que hemos investigado, que hemos trabajado? Pues en relación a las familias, de todas las que están publicadas y que luego os dejaré una hojita a los que desean y pueden entrar porque es gratuita esta escuela y lo tienen dicho, he sacado tres cosas. Habrá que trabajar con los padres y las familias que adapten el entorno físico familiar a los cambios que conlleva el envejecimiento. Habrá que quitar las bañeras de casa, habrá que suprimir estorbos que hay en la casa, los sillones en los que se hunde uno y no sale porque se queda ahí toda la tarde, y poner sillas con brazos porque se van haciendo mayores, están más torpes, más lentos, Habrá que adaptar la casa a la persona con discapacidad que cumple 45 años. Segundo, habrá que conseguir que las familias que tienen ya mayores de 40 años les reunamos y les demos lugares de reunión para que intercambien opiniones, cómo ven que cambian sus hijos. Porque en las familias no ven que envejecen sus hijos. Y esto habrá que trabajarlo ofertando desde las entidades lugares de encuentro. Y tercer lugar, hay que evitar la automedicación. Estamos encontrando que las familias, ya ha estado antes hablando el médico, mañana hablará la persona responsable de enfermería geriátrica en España, hay que evitar el exceso de medicación que estamos encontrando, que es una cosa fácil ante los cansancios, los dolores, los malestares de la persona con discapacidad que envejece. Pues estas tres cosas diría yo en relación a la familia. En relación a los profesionales, tres ideas. Hay más, pero traigo tres. Hay que preparar profesionales que atiendan de manera individualizada el proceso de envejecimiento. Igual que en todos los centros de personas con discapacidad hay profesionales de atención temprana, hay logopedas, hay pedagogos, expertos en atención temprana. Habrá que preparar expertos en persona mayor con discapacidad. Y este es un reto de los que estamos aquí y habrá que prepararse. En segundo lugar, habrá que actualizar los protocolos sanitarios, psicológicos y sociales actuales que no responden. Ahora una persona
con discapacidad con 30 años tiene un protocolo que es distinto al de 45 y se repite el de los 30 años. Y tercero, hay que incorporar la perspectiva de género en la discapacidad. No es lo mismo ser hombre que mujer. No es lo mismo envejecer en el norte que en el sur. Pues no es lo mismo envejecer con discapacidad hombre que mujer. No es lo mismo envejecer en casa que solo. Pues no es lo mismo envejecer hombre que mujer. La perspectiva de género habrá que incorporarlo. Y por último, en las entidades. Las entidades y centros también tendremos un reto. 3 ideas pongo yo primero. Habrá que incorporar el área de personas mayores en los centros. Igual que hay el área de juego, el área de estimulación, el área de logopedia, un área ubicada en la cartera de servicios para personas mayores. Segundo, habrá que determinar espacios adaptados a las personas mayores. Yo he visitado centros donde el espacio de los mayores está con imágenes de Dumbo, con imágenes de colorcitos, de cositas de niñitos, y tienen 40 años, con síndrome de Down, todo así grandito, y las sillitas son de niños. Habrá que adaptar, habrá que hacer, porque el entorno es estimulante. Quien vive un entorno depauperado se depaupera, y quien vive un entorno estimulante se estimula. Habrá que determinar el espacio. Y por último, habrá que adecuar los centros ocupacionales. ¿Cuándo se van a jubilar? ¿Cuándo hay que cambiar de actividad? ¿O van a seguir haciendo la misma cestita que están haciendo desde los 12 años? Pues con estas 3 sugerencias termino con un pensamiento de Séneca que algo nos tiene que dejar en el aire, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Nosotros sí vamos a respetar la dignidad, como decían esta mañana, y a promover la autonomía y la calidad de vida. Y yo añado de mi cosecha. Igual que el lema de este congreso es pensando en el futuro, yo creo que sí, porque el futuro está más cerca. Cada día el futuro está más cerca. No solo hay que dar años a la vida, sino también vida a los años. Eso es, vida con estímulos, con relaciones y con actividad. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Siempre es un placer escucharlo. Y vamos a dar la palabra ahora a Manoli Otón Nieto. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia. Desde el año 99 es directora técnica y psicóloga en la Asociación Asilo de Cartagena, donde desarrolla funciones de organización y coordinación de los diferentes servicios: atención temprana, apoyo psicológico, pedagógico, formación, vivienda, empleo, y además coordina, por supuesto, a los profesionales de los centros. Realiza intervención directa desde el servicio de apoyo a las familias, realizando las acogidas y las intervenciones familiares iniciales, intervenciones específicas en momentos de dificultad de las familias o la formación de las mismas. Asimismo, realiza labores de sensibilización, realizando difusión de las características y capacidades de las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, así como el movimiento asociativo. El título de su ponencia es Discapacidad y envejecimiento, creando sinergias. ¿Andrés? Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la organización del Congreso por invitarnos y, como ha dicho Pilar, el tema es discapacidad y envejecimiento, creando sinergias, porque considero que haber incluido pues, una mesa de discapacidad en este foro de gerontología o de personas mayores, personas en un proceso de envejecimiento, abre una nueva línea, porque como ha dicho Gonzalo, realmente las personas con discapacidad todavía no se entiende muy bien qué es eso del envejecimiento, porque desde hace poquito tiempo no existía ese envejecimiento. Entonces, felicito el que se haya incluido esta mesa redonda en este foro, ¿no? Lo primero que voy a hacer es explicar un poquito quiénes somos y viendo un poco pues, cómo vamos actuando. Somos Asilo Cartagena, una asociación que atiende a las personas con síndrome de Down desde el momento del nacimiento hasta toda la trayectoria de su vida y en todos los ámbitos. Y también atendemos a sus familias. La misión que tenemos es formar personas capaces, autónomas y partícipes de su propio proyecto de vida.
También favorecer la integración, no solo por la formación que damos a estas personas para facilitarles esa intervención, sino porque concienciamos y también trabajamos sobre la sociedad para que se entienda cuáles son las características de este colectivo. También en este momento voy a hablar de una de las federaciones a las que participamos, que es Plena Inclusión, porque muchos de los datos que voy a aportar vienen de una red de envejecimiento en la que estamos participando unas 11 entidades, ¿no? Plena Inclusión es una federación que acoge a diferentes asociaciones de familias, de personas con discapacidad. En concreto en la región pues hay más de 3.000 familias, 25 entidades y 33 centros. Y además con otras 16 federaciones pues conforman una confederación que, como digo, es de donde estamos trabajando en esta red de envejecimiento. La misión de Plena Inclusión es contribuir desde un compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida. Ya sé que esta mañana nos han puesto en duda un poco todo este concepto de calidad de vida, el tema de dignidad, pero lo complementamos un poco también con esa inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Destacamos de esta misión 3 partes importantes. Por un lado, que nos centramos en cada persona y cada familia, porque ellos son los que deben ser los protagonistas. Ha ido saliendo a lo largo de toda la mañana el tema de trabajar centrados en cada persona, y eso es un poco lo que se entiende desde aquí. También se trabaja para que tengan vidas que merezcan la pena vivirse. No es solamente el que la persona funcione, sino que realmente esté satisfecha con su propia vida. Y proporcionar apoyos que sobre todo provoquen de alguna manera más oportunidades para participar en esta sociedad. ¿Pero qué es esto de la discapacidad intelectual? No voy a tratar de hacer pues un resumen, voy a tratar de, he puesto un poquito amplio, voy a tratar de resumirlo. Y para hacer esta evolución de la discapacidad os voy a presentar a 2 personas hipotéticas, llamado Ana y Pedro. Ambos tienen 20 años, Ana tendría síndrome de Down y Pedro pues discapacidad intelectual. Y con ellos voy a hacer un poco este recorrido. Desde la antigua Grecia, la discapacidad intelectual se entendía como enfermedad mental, no había una diferencia. Y, de alguna manera, lo que primaba o cómo se entendía esta discapacidad tenía que ver con, digamos, un planteamiento, una metáfora orgánica que viene desde Aristóteles, en el que plantea que un hombre, el valor de un hombre, estaba en llegar a la capacidad de raciocinio. Por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual, al no llegar a ese raciocinio, pues tenían una consideración de animal, de alguna manera. En la Edad Media eran perseguidas porque eran criaturas poseídas por un demonio. En el Renacimiento se introducen algunos cambios, ya hay algún intento de clasificación, se les denomina imbecilidad mental a las características que tienen las personas con discapacidad, y la Revolución Francesa sí que incorpora un poco pues, un tratamiento más de paciente. Pero sigue existiendo un modelo, centrado en el Renacimiento, en el que se trabaja desde una metáfora mecánica. Es decir, las personas se entienden como que son máquinas, y en este caso, en el caso de Ana y de Pedro, serían máquinas estropeadas que hay que arreglar. Por lo tanto, el tratamiento, la intervención que se hacía en estos momentos era una intervención de segregación y de represión. Llegamos a 1876, que se funda la Sociedad Americana de Retraso Mental. Es en este momento cuando ya se define claramente el concepto de inteligencia y se puede medir la inteligencia a través de pruebas estandarizadas. Esas pruebas se miden con un cociente intelectual en el que el resultado de las pruebas psicométricas nos da una edad mental del sujeto y, dividida por su edad cronológica, nos da ese cociente. Si el cociente está por debajo de 70, es cuando entendemos que hay un retraso mental. En toda esta época, un poco por lo que decía también Gonzalo, con ese planteamiento de infantilizar a la persona con discapacidad, viene un poco todo condicionado por toda esta trayectoria que estamos viendo. Es decir, la persona ha estado recluida prácticamente hasta este momento, aquí sigue todavía en un centro institucionalizada porque de alguna manera el tratamiento, la intervención que se hace con ellos está ligada a estar en una institución y trabajar los déficits que presenta la persona. Además, el concepto de edad mental ubica a la persona, es decir, si hiciéramos la valoración de Ana, pues a lo mejor saldría una edad mental de 10 años, que la ubicaría en un cociente de 50, y por lo tanto el tratamiento que haríamos con ella sería de una niña de 10 años. Todo eso ha tenido un peso a lo largo de la historia que lo hemos traído de alguna manera hasta aquí, y por eso también la persona con discapacidad generalmente tenemos un tratamiento, digamos, diferente a lo que sería una persona sin esa discapacidad. No es hasta 1992 cuando la Sociedad Americana de Retraso Mental incorpora un concepto que revoluciona todo
la visión de la discapacidad y del retraso mental. Se incorpora un elemento donde las habilidades adaptativas tienen un factor muy importante. Además de ese cociente intelectual, que evidentemente hay una limitación a nivel cognitivo en la persona, se dan una serie de habilidades adaptativas que en muchos casos, aunque la persona tenga más retraso mental que otra, probablemente puede que tenga más habilidades de adaptación en el entorno. Por lo tanto, esta nueva concepción de la discapacidad mete dos elementos muy importantes, el entorno y los apoyos. Ya, digamos que el retraso mental, la dificultad que puede tener la persona no recae solo en la propia persona, sino que también recae en el entorno. Si somos capaces de ofrecer apoyos, de dejar que la persona participe dentro del entorno, vamos a ser capaces de darle más habilidades adaptativas. Por lo tanto, hay una revolución, como digo, en este concepto que se matiza en el 2002, incorporando pues, otra serie de consideraciones que apoyan también y que hacen avanzar muchísimo a todo el colectivo de personas con discapacidad. En este caso, se plantea que si planificamos esos apoyos, realmente puede haber una conducta adaptativa mejor, que podemos ver limitaciones, pero también hay puntos fuertes, y si nos apoyamos de alguna manera en esos puntos fuertes, la persona con discapacidad igualmente puede lograr muchos avances en esta sociedad. Se pone el acento en los apoyos naturales, es decir, la persona puede aprender de ese entorno, de las personas con las que se va encontrando. Y por lo tanto, la meta de alguna manera es lograr que la persona tenga resultados personales y que de alguna manera participe en conformar esos resultados y lo que quiere. Se pasa de alguna manera de un ámbito institucional a un ámbito de integración, en este momento a estar centrados en la comunidad. Es decir, ahora mismo las personas con discapacidad ya no tienen toda esa consideración, aunque realmente, como decía Gonzalo, tenemos que aprender la sociedad mucho porque seguimos viéndolos desde esa, trayectoria que los ha ubicado de alguna manera en un posicionamiento por debajo de lo que es una persona sin discapacidad, ¿no? En este momento, como digo, se entiende que la persona con discapacidad es un ciudadano, que lo que planificamos es su futuro, como decía Gonzalo, tienen futuro. Hasta hace poquito no tenían, ese futuro. Quien toma las decisiones sobre ese futuro es la propia persona con su círculo de apoyos. En ese círculo de apoyos está la familia y también los profesionales. Lo que nos guía ahora en este momento sería la autodeterminación, que la persona pueda decidir, pueda tomar decisiones, pueda participar en ese proyecto de vida. Las relaciones sociales, porque se ha visto también que son elementos muy importantes para el desarrollo de la persona, y esa inclusión social y tener un valor dentro de la sociedad en la que se está viviendo. De alguna manera ahora lo que nos lleva a valorar a la persona es si en la intervención que estamos haciendo con ella modifica o aumenta su calidad de vida de este individuo. Si nos damos cuenta, en toda esta trayectoria se ha pasado de centrarnos en los síntomas. De hecho, de alguna manera, en todo lo que hemos ido oyendo esta mañana, parece que también de alguna manera con las personas mayores, con los ancianos, estamos en ese proceso también. Nos centramos mucho en los síntomas, en otros momentos nos tenemos que centrar en la función, es decir, que la persona tenga un significado y que esté funcionando dentro de su vida, pero con este paso, con esta acepción del nuevo retraso mental, lo que incorporamos son los sueños y las prioridades que tienen las propias personas. No solamente nos quedamos en que la persona pueda funcionar, sino que también pueda conseguir sus sueños y que esos sueños los ponga de alguna manera sobre la mesa. Si nos centramos en la esperanza de vida, pues Ana, como ha dicho Gonzalo, habría tenido diferentes esperanzas de vida según la época en la que hubiese vivido. En 1926 habría vivido hasta los 9 años, en 1946 hasta los 12 y en la actualidad, como decía Gonzalo, hasta los 60 años. En el caso de Pedro, con discapacidad intelectual, su esperanza de vida ha ido aumentando igual que el resto de las personas. Es decir, que en este momento podría vivir más allá de los 65 años, unos 7 años, y si fuese mujer, pues 10 años, ¿no? Por lo tanto, hablar de personas con discapacidad en el pasado no tenía sentido, era algo extraño, porque realmente no llegaban a envejecer, y sin embargo ahora es todo un reto para las entidades, porque nos estamos encontrando con una realidad, porque además se da esa circunstancia que la persona, sobre todo, pues, envejece antes, que no sabemos de alguna forma pues, cómo intervenir. De todo este planteamiento, pues hago una serie de reflexiones.
Realmente no han cambiado las características de la discapacidad intelectual, no han cambiado las características del síndrome de Down, siguen siendo las mismas patologías, siguen siendo las mismas circunstancias. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha habido un cambio de conciencia en todo este tiempo. Si os dais cuenta, en 24 años, desde 1992 hasta ahora, en 24 años, hemos hecho una revolución con respecto a los 2000 años anteriores. Y la persona con discapacidad ha logrado adecuarse a todo eso porque ha habido realmente un cambio en la mirada, ha habido un cambio en cómo tratamos a la persona. En ese sentido, ellos son capaces de tener un desarrollo evolutivo como el de cualquier persona, si dejamos espacios comunes en la escuela, en la sociedad, si cuentan con apoyos específicos que les hagan de alguna manera ajustarse a sus necesidades de aprendizaje, son capaces de tener autonomía y lo demuestran en el trabajo, en el ocio, en el comercio, en los institutos, en el autobús. Son capaces de vivir su propia vida en viviendas de aprendizaje, en programas de empleo con apoyo, y son capaces también de transmitirla, de hablar en primera persona y de hablar con su propia voz, porque tienen muy claro también qué es lo que quieren. Ahora sí, llegamos a una parte de envejecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos ahora mismo? ¿Cuáles son las características? Como he comenzado en esta red de envejecimiento, participamos en 11 asociaciones y un poco pues, lo que voy a dar son los datos de estas asociaciones. En concreto tenemos 340 personas en proceso de envejecimiento, 168 tienen menos de 45 años y 172 más de 45 años. De manera global hay más chicos que chicas. Ha sido un dato que me llama la atención porque en distintos proyectos, en distintos estudios, como el estudio Seneca, en otros estudios de Castilla-León, hay mayor número de chicos, de hombres, que de mujeres. Y creo que a lo mejor pues eso habría que también tratar de verlo. Con respecto a las entidades que estamos en este proyecto, pues AFCON, que es de Caravaca, y Astus en Cartagena, son las que tienen mayor población.